Hola, muy buenas tardes. Les habla Eduardo Rodríguez, ingeniero geofísico para Banjo Sciences, agradeciendo su presencia en este webinar de básicamente nuestro software de procesamiento e inversión de datos en una dimensión, el Imager 1D. A continuación podrán ver también un link a través del cual podrán descargar nuestro software demo, no solo el de una dimensión, el cual vamos a estar tratando el día de hoy, sino también el de 2 dimensiones y 3 dimensiones. Estos software pueden utilizarlos y probarlos durante 30 días, a través del cual podrán ver todas las aplicaciones que el software tiene. Realmente tiene algunas pequeñas limitaciones que recibirán luego una vez que descarguen el software, como por ejemplo salvar y guardar datos. Estas indicaciones les serán enviadas en un correo electrónico una vez que hayan descargado nuestro software demo. La siguiente semana estaremos dando no solamente, además del día de hoy, el Imagen 1D, sino pronto recibirán un correo electrónico con una invitación para participar en otro webinar de Imager en 2 dimensiones y la semana de arriba Imager en 3D. De tal manera que tendremos durante estas 3 semanas 3 webinars tratando de cubrir los aspectos básicos e importantes sobre nuestro software de procesamiento e inversión de datos Imager. Entrando ya en tema en particular con nuestro Imager 1D, esta sería la ventana principal del software del Imager, donde en esta ventana ustedes pueden realmente ejecutar todas las aplicaciones fundamentales y principales del software. El software ha sido creado en una plataforma de Windows de 32 bits. Sin embargo, ustedes pueden utilizarlo y operarlo en otros diferentes tipos de Windows, ¿ok? De hecho, actualmente tengo mi Windows, es un Windows 10 y mi ordenador, mi computador es de 64 bits. Funciona perfectamente bien. En ese sentido, no van a tener ningún inconveniente. Como observarán, que vamos a explicar un poco más adelante, este software está basado fundamentalmente en 7 menús principales, que son los que verán en la parte superior, y una barra de herramientas, la cual es un acceso rápido a algunos de estos menús que conseguirán en la parte superior. ¿Ok? Tocando un poco el tema, explicando principalmente ahora nuestra barra de herramientas, sí me gustaría comentarles, por ejemplo, lo siguiente. Hay unas formas de accesar rápido a los datos. Por ejemplo, ustedes pueden ir a la carpeta que se encuentra en la barra de herramientas y leer los archivos de datos crudos que obtienen ustedes directamente de campo. Por default, trae por defecto, usted puede leer directamente los archivos cuya extensión son .stg, que son archivos propios de nuestro sistema SuperSteam. Sin embargo, o mini Steam, por ejemplo, o Steam para aquellos que tengan los modelos anteriores. Sin embargo, como veremos más adelante, hay otros tipos de extensiones las cuales pueden leer ustedes también. Pueden acceder directamente a nuestra ventana de configuración de parámetros de inversión a través de este link que se encuentra en la barra de herramientas. Pueden ejecutar la inversión directamente a través de este otro link o detenerla si fuera el caso. Inclusive podemos combinar capas, estratos, en este caso capas de valores similares de resistividad, como vamos a comentar un poco más adelante. Es una aplicación muy buena, realmente importante a la hora de utilizar. Pueden imprimir directamente cualquier imagen que tengan en la pantalla, copiar directamente, ¿ok? La imagen al portapapeles, o pueden guardar también los datos, pueden copiar la imagen con portapapeles o guardar los datos, los cuales pueden guardarlos .mp, jpg, png y mf. Tenemos también lo que llamamos los trial, que son básicamente son carpetas donde cada vez que usted ejecute una inversión o realice un modelo, este queda oportunamente salvado en una carpeta completamente diferente, lo cual es muy productivo en el sentido de que usted puede acceder a cualquiera de las inversiones que haya realizado y de tal manera ir a través del archivo de salida y ver cuál es el resultado. ¿Ok? No tiene que volver nuevamente a ejecutar todo el proceso de inversión de datos, de tal manera que cada prueba que usted haga, cada inversión que usted haga va a quedar grabada dentro de una carpeta diferente que son los diferentes trials. Puede también mostrar dentro de los resultados en la parte inferior derecha, eso vamos a verlo también más adelante, una tabla de la información de todos los datos del proyecto. Igualmente, puedes cambiar el sistema de unidades, bien sea en pies o en metro. Sin embargo, los valores de resistividad siempre van a ser mostrados en ohmios metros. Luego van a ver un pequeño cuadro a continuación, luego de los parámetros de las unidades, ¿ok? De longitud. Este cuadro lo que me va a mostrar son las diferentes iteraciones.
donde usted puede tener 6 iteraciones, 8 iteraciones, y para aquellos datos de realmente señales o datos muy limpios, irían a converger prácticamente en unas 3 iteraciones, máximo 5. Pero a través de este cuadro pueden navegar por las diferentes iteraciones que ha realizado el software. Finalmente, perdón, van a ver un cuadro a través del cual cuando se realiza un modelado, pueden colocar, si lo conocen, por ejemplo, el ruido aleatorio que se encuentra en la zona, en el área de estudio, para poder hacer un modelado sobre la inversión de los datos posible que usted pueda llegar a obtener durante un proyecto. Yendo directamente dentro de nuestro menú, podemos acceder a leer los datos en archivo, leer datos, y aquí vamos a leer directamente cuando, eso lo vamos a ver ahora en el software, cuando hagamos la apertura de los datos, por defecto vamos a tener los archivos .stg. Estos son en nuestros instrumentos Steam, Mini Steam o Super Steam. Sin embargo, formatos también .dat pueden ser leídos de manera directa a través de nuestro software, principalmente para arreglos tipo Schlumberger, Venner, dipolo, polo dipolo y polo polo, que son los arreglos más utilizados y más convencionales al momento de ejecutar una medición. De tal manera que archivos .dap también pueden ser leídos directamente. ¿Qué sucede si tengo los archivos en otro tipo de extensión que provienen de otro tipo de instrumentos? Pues pueden ustedes crear, bien sea en Excel o en un editor de texto, pueden crear los denominados la extensión .urf, que puede también ser directa, leída directa a través de nuestro software, que es Universal Resistivity Format, los diferentes files, archivos de otro tipo de instrumentos. Para ello es muy sencillo, solamente es un pequeño header, un encabezado donde se expresan las unidades. Luego colocamos la geometría, que no es más de cómo están dispuestos y colocados los electrodos en campo. Y finalmente la línea, los comandos de medición, para cual van a tener la posición A, B y MN de los electrodos, A y B corriente, MN potencial. Van a tener una columna donde cual en esta columna se va a expresar el valor de resistividad, de resistencia, perdón, que no es más que el voltaje sobre la corriente. Finalmente, si quieren agregar el valor de corriente y el error de la medición, si lo tienen, pueden agregarlo. Bajo este formato, pueden leer cualquier archivo realizado y tomado estos datos de otro instrumento y leerlo con nuestro software Air Images, dado el caso de que no tengan la extensión, por ejemplo, .dat. Si es con nuestros instrumentos Steam, Mini Steam o Super Steam, es simplemente es leer, descargar el dato del instrumento y leerlo de manera directa. Pasando a nuestra siguiente lámina, hay otra forma también de leer los datos. Esta forma básicamente es introducir los datos de una manera manual. Es decir, yo puedo tener mis datos de campo a medida que voy tomando mis datos, puedo ir anotando mi valor de AB medios, en el caso, por ejemplo, de Schlumberger, en el caso de Werner serían los valores de A, por ejemplo, pero puedo ir tomando mi valor de AB medios, MN medios, el valor de resistencia obtenido en campo y la resistividad aparente. También que yo puedo ir completando cada uno de estos datos que los estoy obteniendo y midiendo directamente en campo, puedo colocarlos manualmente. Para el caso de los estudios en una sola dimensión, como son los sondeos eléctricos verticales, esto es muy sencillo porque no tiene mucha cantidad de puntos. Realmente un sondeo eléctrico vertical, 15, 20, 25 puntos, va a depender de la longitud, del tamaño de mi sondeo eléctrico vertical. De esta manera es sencillo introducir también los datos de manera manual. Sin embargo, también pueden leer los datos si tienen extensión .dat, pueden leerlos también directamente acá. Todos los datos van a ser cargados en esta pantalla, inclusive en esta ventana, perdón, inclusive pueden ser modificados, guardar los datos como STG y luego también pueden leerlos directos. ¿Ok? Esta sería otra opción también para introducir los datos que ustedes traen de campo, igualmente si trabajan con otros instrumentos que no es, por ejemplo, nuestros instrumentos AGI. Vamos a navegar un poco a través de las diferentes opciones. La inversión de datos generalmente se hace en muy pocos pasos, ¿ok? Es muy sencillo cuando tengo unos datos limpios tomados de campo. Usualmente voy a trabajar con estas tres opciones, como lo son primero, leer el archivo de datos directamente, como he comentado anteriormente, por defecto, las extensiones .stg, .dat, o puedo crear nuestros archivos URF y leerlos luego también directamente. Una vez que he leído los datos, voy a modificar, si fuera necesario, nuestra configuración, nuestros parámetros de inversión.
Una vez que ya tengo toda mi configuración inicial realizada, entonces puedo proceder a realizar la inversión de datos de manera directa. Una vez que esto ha sido realizado, yo puedo entonces ir a nuestros otros dos siguientes pasos fundamentales, como lo son combinar capas, aquellas cuyos valores de resistividad sean muy similares, voy a mencionarlo a continuación, ok, es una forma de mejorar mi modelo inicial y una vez que he hecho esto, puedo repetir nuevamente la inversión de datos para obtener otro modelo resultado, otro resultado final. Estos pasos puedo repetirlo varias veces hasta lograr el modelo que mejor se ajuste con mi geología, con mi modelo inicial local de campo. Una vez que esto ha sido realizado, pues simplemente lo que voy a ver son mis resultados de la inversión, donde puedo ver todo lo que es el modelo realmente obtenido, puedo ver también directamente los datos crudos obtenidos en campo y finalmente cuando ya estoy de acuerdo con el modelo final obtenido, voy a guardar mis datos, tanto puedo guardar mis datos crudos, procesados o filtrados, aquellos datos que yo haya, si haya tenido que eliminar algún dato, y los datos resultantes de la inversión de los datos, ¿ok? Entonces, de tal manera que puedo ver mis datos, puedo guardar mis datos. Como he mencionado anteriormente, puedo copiar al portapapeles, puedo revisar las diferentes carpetas donde todas las inversiones han sido realizadas y los otros componentes de la barra de herramientas que han sido explicados en la imagen anterior. Ok, voy a ir directamente, antes de ir a esta lámina, ok, voy a pasar directamente a explicar todo esto a través de nuestro software para hacerlo de una manera más visual. Este es nuestro software Air Imager 1D. En el software Air Imager 1D hay una forma, como le comentaba, de manera inicial de acceder, la cual es directamente a través de, de la carpeta en la barra de herramientas, o puedo buscar también este enlace donde aquí voy a encontrar los diferentes formatos, .stg, .dat, .urf. Puedo acceder también de manera directa en archivo, leer datos, ¿ok? Voy a leer un archivo de datos. Voy a leer, por ejemplo, este archivo de datos. Primeramente, lo que me va a mostrar son mis datos medidos, ¿ok? Y a continuación tengo los datos modelados, pero estos son mis datos crudos de campo. Estos datos crudos de campo, yo voy a realizar ahora lo que llamamos el proceso de inversión de los datos. Para realizar este proceso de inversión de datos, como les mencionaba anteriormente, voy a ir a mi ventana de configuración. Aquí tengo un modelo inicial por defecto, ¿ok? Este modelo inicial es un modelo creado por defecto a través de nuestro software. Ustedes pueden tener configuraciones y modelos también creados y realizados por ustedes, ¿ok? Este modelo inicial está hecho para 12 capas, para 12 diferentes tipos de capas. Para lo cual, si yo hago, por ejemplo, acepto, estoy de acuerdo con este modelo, es simplemente darle en OK e ir a mi inversión de los datos. Como mencionaba anteriormente, son tres pasos muy sencillos. Abrir los datos, revisar los parámetros o mi modelo inicial y hacer la inversión de los datos. Como veo, tengo un error de remesa muy bajo y tengo 12 capas. Pero ¿realmente es esto cierto? ¿Coincide con la realidad? Para ello es muy importante conocer también aparte y tener información de la geología del sitio. Si tengo datos de pozo, eso es vital, me va a mostrar el número de capas que tengo. Si tengo información de estudios geofísicos realizados previos con valores de resistividad de estas capas o estos estratos, me va a permitir ser más fino a la hora de poder definir cuál es mi modelo inicial. De manera que una forma para poder estimar cuántas capas tengo yo realmente y hacer a partir de ahí, obtener mi modelo inicial y realizar la inversión de los datos, es estimarlo a partir de la curva de resistividad aparente obtenida en campo. Si ustedes observan, voy a leer otra vez los datos, ¿ok? Yo tengo esta curva que es mi curva inicial, mi curva de resistividad aparente, donde tengo AB medios, ¿ok? En mi eje de las X y mi valor de resistividad aparente en el eje de las Y. Yo podría estimar el número de capas cada vez que yo tenga, en este caso, un cambio en mi pendiente, ¿ok? Un cambio en mi asíntota. Entonces yo tengo una primera capa, aquí podría tener una segunda capa y posiblemente ser una tercera capa, ¿ok? Estos cambios graduales o cambios suaves es porque la corriente está entrando en mi otro medio, en mi otra capa. Entonces, básicamente, cada vez que tengo un cambio en mi curva, un cambio que en la pendiente, tengo la corriente entrando en un medio diferente. Entonces yo pudiera estimar con que pudiera tener una, dos y unas tres capas. Posiblemente hay personas que pudieran considerar
lo cual también no quiere decir que no sea válido, como le digo, va a depender del modelo geológico que tengan. Tal vez pudiera ser a lo mejor una capa, aquí tengo una segunda, una tercera capa y justamente aquí tengo una cuarta capa posiblemente. De tal manera que si yo dejo que el software haga por defecto la inversión de los datos, voy a tener 12 capas, pero realmente tengo 12, posiblemente tengo 3, entonces, o 4 capas. Voy a ir entonces al link que le mencionaba a continuación, que es el de combinar capas, y lo que va a hacer el software es que aquellas capas, aquí pueden cambiar ustedes este porcentaje de umbral, cuyo valor de resistividad esté en un rango de 10% menor al 10%, lo va a combinar como que para él va a ser una misma capa. Este umbral ustedes pueden cambiarlo y modificarlo, pueden ponerlo 5%, 10%, 20 o más. Tenemos por defecto 10%. Quiere decir que aquellas capas cuyo valor de resistividad estén en torno a ese 10%, el software lo consideraría como un mismo estrato, una misma capa, y lo combinaría en uno solo. Ustedes pueden combinar directamente acá o pueden combinar directamente en este link. Actualmente el software considera que hay solamente unas 3 capas haciendo la combinación de acuerdo a este porcentaje de diferencia de valores de resistividad. De manera que sí, suena bastante lógico. Podría ser que yo tengo una capa, dos y tres estratos. Vamos a ver qué pasa si hago entonces mi inversión de los datos. Igualmente tengo un RMS muy bueno. Mi curva de resistividad aparente son estos puntos marcados en negro, como mencionaba anteriormente. Mi curva teórica son estos puntos marcados en rojo, ¿ok? Que es el modelo teórico. Y mi modelo final resultante es esta curva azul, que también se ve reflejado justamente acá. Este sería mi modelo de resistividad real de capa finalmente. Si observamos, aquí yo tengo una primera capa, justamente coincide con mi cambio en la pendiente, y posiblemente aquí donde ya empieza el cambio, porque estoy entrando en el otro medio, tengo entonces mi segunda capa. La tercera capa, no conozco la profundidad de esta, ¿ok? Porque yo tendría que seguir abriendo y obteniendo más mediciones hasta ver si tengo otro cambio en la pendiente, de tal manera de ver el tope de la cuarta capa que sería y obtener así mi espesor total de la tercera capa. De manera que para efectos nuestros, usted puede obtener el tope, en este caso de la segunda capa, todo el espesor de la primera, el tope de la tercera capa, que estaría en este caso en particular cercano a unos 106 metros de profundidad, pero la profundidad o el espesor de esta tercera capa no es posible determinarlo. Para ello habría que seguir midiendo, seguir abriendo mi ave medios hasta volver a obtener otro cambio, ¿ok? En la pendiente en la pendiente de mi curva de resistividad aparente para poder obtener el tope de la cuarta capa y de esta manera tener el espesor de mis 3 capas. De tal manera que pueden haber múltiples resultados. ¿Por qué? Dado el caso de lo que le mencionaba anteriormente, supongamos que tengo aquí en este caso 4 capas y no tengo 3. Puedo justamente aquí cambiarlo. 2, 3, 4 capas. Volver a realizar mi inversión de los datos y su cerebro también ajusta bastante bien mi valor de resistividad, ¿ok? Mi valor de RMS. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una única solución. La única forma de que podamos nosotros ajustar este modelo de resistividad a una solución que se aproxime más a lo que es mi realidad en campo es teniendo información geológica local. Si observan aquí tengo prácticamente 10 metros menos en lo que es el tope de mi tercera capa en relación al modelo anterior. ¿Quiere decir que este modelo está equivocado en relación al otro modelo? No. El otro modelo puede estar correcto, este modelo también puede estar correcto. ¿Qué es lo que me va a dar a mí? El poder tener la mayor certeza, tener realmente un modelo geológico local, conocerlo, si tengo información de pozos o si tengo una columna estratigráfica y el poder amarrar estos datos con la información geológica local me va a poder permitir y definir cuál es el modelo que mejor se ajusta. Otros podrían decir, aquí yo tengo una capa, pero posiblemente acá tengo otra. Entonces yo quiero montar mi modelo porque resulta que en campo tengo información de pozos y me dice que tengo realmente 5 capas. Si hago mi inversión con 5 capas, pues también me ajusta bastante bien. ¿Ok? De tal manera que va a depender un poco del modelo geológico que yo tengo. Pero evidentemente, no más de 5 capas yo no lo veo tampoco muy lógico para, por ejemplo, para este ave medios utilizado en cada una de las mediciones. ¿Ok? Tengo otro ejemplo que pudiera ser también bastante útil, donde podemos observar cambios que pudiéramos realizar. Yo puedo abrir también aquí en este caso mis datos, ¿ok? Esta es otra sección de resistividad. Como vemos aquí tengo una mayor cantidad de puntos. Igualmente, por defecto, el software me muestra un modelo de 12 capas si entro dentro de mi configuración.
mis parámetros de inversión, voy a ver que tengo efectivamente 12 capas. ¿Ok? De tal manera que puedo realizar una primera inversión a partir de aquí. Efectivamente, tengo un muy buen error también de RMS. Cuando se considera un buen error de RMS realmente inferior a 10. Cuando tengo valores, resultados, modelos con errores de RMS menor de 10, puedo tener un modelo que se ajustaría bastante bien con mi realidad. Por supuesto, mientras más pequeño el RMS, teóricamente debería ser mejor. Sin embargo, si volvemos al caso inicial y yo quiero estimar, realmente tengo 12 capas aquí, si observo tengo valores que están muy próximos entre sí, puedo realizar, al igual que el caso anterior, combinar las capas, a partir de ahí realizar la inversión. En este caso, el software considera que hasta con 3 capas tengo un buen modelo. Sin embargo, yo pienso que pudieran ser mayor cantidad de capas. Voy a leer nuevamente los datos crudos obtenidos de campo, ¿ok? Y si veo mi sección de resistividad aparente, pudiera tener una, dos, tres y cuatro capas perfectamente. En algunos casos, hay quien podría decir, bueno, Eduardo, pero aquí tal vez yo podría tener una, aquí a lo mejor tengo otra capa, porque realmente aquí cuando tengo mi cambio significativo en la pendiente, realmente que tengo una, dos, tres, posiblemente esta sea una cuarta y realmente aquí está la quinta o hay 6 capas. Pues podemos probarlo. Vamos a probar un modelo, por ejemplo, con 4 capas, ¿ok? Y realmente se ajusta igual bastante bien a lo que podría ser mi modelo teórico. ¿Ok? Si quiero ver, en este caso, porque hay una capa que aparentemente el espesor es muy pequeño, puedo ir en ver, como le comentaba anteriormente, en las láminas y ver el modelo de resistividad invertido. En mi modelo de resistividad invertido, inclusive puedo imprimirlo, guardarlo y utilizarlo para efectos de la presentación del reporte. Aquí tengo una capa con un espesor muy pequeño, que es la segunda capa, aproximadamente unos 36 centímetros. ¿Realmente esta capa está ahí o son realmente 3 capas? Va a depender un poco del modelo que yo tenga también teórico, geológico local, donde tengo mi valor de resistividad aparente, el espesor de capa y la profundidad de cada una de ellas. Pero sería lógico tener un modelo, por ejemplo, de 5 capas. Pues sí, efectivamente sigo teniendo un valor, ¿ok? Donde aparentemente 5 capas correlacionarían. Pero si observamos bien, yo puedo cambiar, ajustar esto que sea más lógico y más razonable, porque mi primera capa aparentemente tal vez no empiece ahí. Entonces, yo puedo mover manualmente y ajustar también manualmente mi modelo. De tal manera que esta es otra forma de yo realizar mi modelo, ¿ok? Y ir ajustando mi modelo de manera manual. ¿Ok? De tal manera que yo podría decir que hasta aquí tengo una capa, por ejemplo. Esta última capa podría empezar perfectamente acá. Esta capa tal vez podría ir aquí. Puedo bajar mis valores de resistividad y tratar de ajustarlos. Esta otra capa tal vez arranque un poco más acá. ¿Ok? Y una vez que ya tengo cuadrado un poco lo que es mi modelo, puedo realizar otra vez el proceso de inversión y el software automáticamente me puede ajustar las capas donde realmente deberían estar. Entonces tengo un modelo tal vez un poco más fino, un resultado de RMS mejor. Efectivamente, es muy posible que mi última capa empiece a partir de acá, suena bastante lógico. La otra capa podría empezar aquí o tal vez un poco más adelante realmente acá y ajustar tal vez un poco este valor, volver a repetir mi resultado de inversión y así voy calibrando mejor mi modelo hasta poder obtener el modelo que mejor se ajuste realmente. De tal manera que podemos también manualmente cambiar nosotros, aumentar los valores, en este caso de resistividad, si así lo considero. Puedo bajar también un poco aquí los valores, aumentarlos, tratar de ajustar mi modelo teórico a mis datos de resistividad aparente obtenidos de campo. Una vez que tengo el modelo que mejor se ajuste, puedo intentar realizar la inversión de datos nuevamente para llevar este modelo a este valor. ¿Qué ocurre si tengo algún punto o algún dato que pueda ser ruidoso? Voy a leer nuevamente mis datos, ¿ok? De resistividad, por ejemplo, obtenidos de campo, ¿ok? ¿Qué pasa si este punto, por ejemplo, lo pueden también ustedes desplazar? Aquí hay un empalme entre MNs. Voy a tomar aquí este valor, por ejemplo, ¿ok? Yo puedo también desplazarlo, igual puedo también ajustarlo, lo cual no es recomendable. Puedo tener un dato que está fuera de la curva y este dato ajustarlo también manualmente dentro de mi curva de valores de resistividad aparente, ¿ok? Lo cual no sería recomendable porque potencialmente ese dato puede ser un dato ruidoso. Pero ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, este punto, para hacerlo un poco más simple, ¿ok? Tengo como un spike.
tengo un punto que está muy fuera de la curva. Este dato evidentemente es un dato ruidoso, es un dato que yo puedo eliminar. ¿Cómo puedo yo eliminar este dato? Este dato yo puedo venir en editar, ¿ok? Dentro de editar, editar datos. Si me doy cuenta, este punto que está acá, aquí tengo el último punto, que es el punto 27, aquí sería el 26, el dato 25. Este punto 25 yo puedo marcarlo, suprimir, actualizar los datos y eliminar estos datos, este punto ruidoso. De tal manera que cuando haga mi inversión de datos tenga la mejor convergencia posible. Una vez que he realizado esto, cierro mi ventana de edición de datos, que por cierto puedo editar y modificar aquí también mis datos de campo. Por ejemplo, el AB medios me equivoqué y tuve un error en el AB medios, puedo modificarlo perfectamente acá, o mi N medio, o mi valor de resistencia. Me di cuenta que cometí un error porque he tomado los datos a mano, lo he apuntado a mano y puedo modificarlo directamente también acá. Y luego le doy simplemente en actualizar datos. Una vez que estos han sido actualizados, cierro mi ventana y salvo mi archivo de datos nuevo, como mi nuevo STG. Este archivo de datos ya tiene el archivo de datos en el cual ya yo he eliminado ese dato. Una vez que ese archivo ha sido guardado, vamos a guardarlo, por ejemplo, aquí en el escritorio como trial, ok, yo puedo leer nuevamente este archivo de datos, ok, y me va a aparecer sin este punto que he editado y a partir de aquí tengo uno, dos, tres, igual, por ejemplo, mis cuatro capas, si fuera el caso, que así lo considero, y realizar mi inversión de datos nuevamente, ¿ok? De manera que es una forma de poder editar los datos de manera manual, ¿ok? Aquellos datos que ustedes consideren que son datos ruidosos. Ok, navegando dentro del menú, tenemos entonces, puedo acceder también a esta ventana de configuración directamente aquí, modelo inicial. Puedo acceder al modelo inicial. Recuerden que pueden cambiar este umbral, pueden combinar capas directamente aquí o suprimir, eliminar también capas. Yo puedo a lo mejor aumentar capas y decir, bueno, esta capa no me convence, puedo suprimir la capa, ¿ok? De tal manera que nuevamente puedo guardar y salvar mi modelo o realizar la inversión de los datos a partir de aquí también. Ok, de tal manera que esto también puedo hacerlo durante el modelo. Supongamos que ustedes tienen una información de campo de pozo y yo conozco que el espesor de estas dos capas es cierto. Yo puedo fijar estas capas de tal manera que estas dos capas tienen los espesores fijos. Durante la inversión de los datos, estos espesores no van a ser cambiados, no van a ser modificados porque es un dato duro que yo tengo de campo y realizar la inversión a partir de aquí. Por supuesto, en este caso, estos datos, el modelo me sale desfasado, ¿ok? Tengo un desajuste entre mi curva teórica y mi curva de campo, porque realmente este valor no es cierto. Yo no tengo un conocimiento de que este valor sea así. Pero si ustedes están seguros que esos espesores son ciertos en campo, pues pueden fijarlos predeterminadamente acá, ¿ok? En esta ventana, colocar el candado que les aparezca cerrado de tal manera de hacer la inversión de datos tomando en cuenta que ese dato de ese espesor son datos duros porque ustedes tienen la información directamente, por ejemplo, de un pozo, ¿ok? Vuelvo a realizar mi inversión y tengo otra vez mi set de datos. Luego dentro de mi inversión puedo realizar también la inversión directamente aquí a partir de esta ventana. Igualmente en ajuste puedo cambiar, perdón, aquí puedo ver también todo lo que es la información del proyecto, la puedo ver directamente aquí abajo. Y si ya estoy de acuerdo, estoy conforme con este resultado, puedo si quiero aumentar también dentro de ajustes la fuente, el tamaño de los textos, ¿ok? Entonces puedo aumentar, por ejemplo, voy a ponerlos en 12, voy a aumentar este otro en 12 y este, por ejemplo, la información, que es lo que me va a aparecer acá abajo el cuadro, voy a dejarlo, por ejemplo, en 11, ¿ok? De tal manera que tengo y puedo visualizar mejor todo lo que son los títulos, ¿ok? Todo lo que es los valores, la columna del eje de las Y, el eje de las X, donde yo tengo mi AB medios, el tipo de dispositivo, de arreglo que estoy utilizando, se aprecia mucho mejor los valores de iteraciones e igualmente también he aumentado el tamaño del texto acá. ¿Puedo yo cambiar esta información que se encuentra aquí, al igual que los títulos? Perfectamente. Si voy a ver información del proyecto, aquí puedo modificar toda la información del proyecto. Por ejemplo, estamos a julio 7, ¿ok? Entonces ya me queda actualizada la información. Puedo modificar también perfectamente el título de ambos gráficos, ¿ok? Aquí puedo cambiarlo, el título de este gráfico o el título de mi modelo final de capas, puedo cambiarlo directamente, ¿ok?
Del mismo modo, puedo ver, como le he mostrado anteriormente, el modelo de resistividad final invertido, ¿ok? E imprimirlo. Si desean, pueden ver también los datos registrados en campo. Entonces aquí está su data cruda. Una vez que han descargado, por ejemplo, el dato de alguno de nuestros instrumentos, Steam, Mini o Super Steam, pueden ver el dato de campo aquí también, pueden verificarlo y pueden corroborar aquí la información de los datos registrados en campo. Igualmente, dentro de la ventana de herramientas, pueden combinar archivos de datos. Supongamos que ustedes han hecho varios sondeos eléctricos verticales paralelos, o sea, en secuencia, ¿ok? Continuos uno con otro, y yo quiero generar un modelo en dos dimensiones. ¿Puedo realizarlo? Sí. Tengo, por ejemplo, vamos a suponer que estos archivos de estos sondeos eléctricos verticales fueran diferentes. Voy a ir otra vez en añadir archivo, señalo el otro sondeo eléctrico vertical que he hecho, ¿ok? Donde he desplazado mi centro, mi X, y luego simplemente voy a marcar en combinar. Como observan, ya le muestra combinado 2D, porque luego para poder realizar esto, ver este resultado, tengo que abrirlo en el Area Imager 2D. Aquí tengo que marcar que tanto está desplazado el siguiente sondeo eléctrico vertical, supongamos que se han hecho a 50 metros, ¿ok? Este sondeo, el centro de este con relación al otro, también aquí le doy en combinar, estos quedan ya combinados y guardados, y luego puedo abrir este archivo en el Area Imager 2D y hacer la inversión de los datos entre estos sondeos eléctricos verticales y obtener una sección de resistividad en dos dimensiones, ¿ok? Esto vamos a verlo y conversarlo en nuestro siguiente webinar de Area Imager 2D en la semana siguiente, ¿ok? Puedo también entrar dentro de herramientas, ¿ok? Y aquí ya hemos visto combinar datos, puedo también combinar modelos, puedo modificar y cambiar también los idiomas. Como observarán, tenemos bastantes idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, en rumano, español, suizo o también en turco, ¿ok? Si ustedes desean o tienen un idioma en particular, pueden compartirlo con nosotros, podemos ajustar el software al idioma de su interés y agregar también ese idioma, ¿ok? Dentro de la información del software. Si entran también o entramos en el menú de ayuda, pueden obtener el manual directamente, ¿ok? A partir de este menú, también que pueden leer y consultar el manual directamente acá, acá. O también, perdón, dentro del menú de ayuda, ¿ok? Pueden ir a nuestra página web directamente, al grupo de usuarios de Air Imager, ¿ok? Nosotros tenemos dentro de nuestra página web un grupo de usuarios, se lo voy a mostrar ahora. Pueden actualizar el software. ¿Qué significa actualizar? Si ustedes tienen la licencia del Imager 1D y quieren tener el Imager 2D, simplemente pueden ustedes comprar esta segunda licencia del Imager 2D. Nosotros le enviamos un código de activación, lo cual ustedes colocan aquí. ¿Ok? Este código se envía online vía correo electrónico. Una vez colocado aquí este código, simplemente presionar OK y ustedes ya tendrían disponible entonces la licencia 2D en esa llave, en la llave dongle que ustedes poseen, ¿ok? Luego tenemos notas acerca de nuestro Imager, los cambios que se han realizado y acerca del programa, ¿ok? Donde puedo yo entonces acceder también, si entran dentro de nuestra página web, ¿ok? El grupo de usuarios, eh, al final de nuestra página web pueden ir aquí en Resources van a acceder al grupo de usuarios de Air Imager y aquí pueden descargar el programa, el manual, los drivers, toda la información y todos los cambios que se han ejecutado, ¿ok? Para ello necesitan un login y un password que una vez que ustedes adquieren la licencia del software Air Imager, este login y el password es enviado a ustedes. Si no cuentan con este login y el password, por favor entren en contacto con cualquiera de nosotros, bien sea nuestra sede principal en Austin, Texas o en Madrid, España. En Austin, Texas, por favor, en inglés. En Madrid, en España, pueden comunicarse en español, portugués, inglés, turco, por ejemplo. Y en Austin, también en sueco, por ejemplo. Y de tal manera que de esta forma nosotros poder enviarles este login y password y ustedes poder acceder al grupo de usuarios. No solo del Imager, también tenemos del Super Steam, del Mini Steam y de todo lo que son nuestros instrumentos y software, ¿ok? Si quieren más información también de nuestros software, pueden acceder también en productos. Ahí tenemos todo una ventana de software donde van a conseguir toda la información sobre nuestro software 1D, 2D, 3D, nuestro 3D SL para 64 bits,
Nuestra aplicación van a encontrar toda la información aquí, al igual también que los productos en hardware que nosotros podamos también tener, y así como en accesorios, que nuestros diferentes instrumentos de resistividad para realizar precisamente sondeos eléctricos verticales, como lo es el mini Sting, ¿ok? Para profundidades de 100 a unos 200 metros aproximadamente, y con el Super Sting donde pueden ir mucho más allá, ¿ok? No solo en un D, sino también en dos dimensiones. Volviendo a nuestro webinar, ¿ok? Al cual nos compete, en este caso nuestra información, ¿ok? Pueden obtener soporte técnico, ¿ok? A través de nuestra oficina en Madrid, España. Nuestros horarios son de 9 de la mañana a 8 de la tarde, 8 de la noche, hora de aquí de España, de Europa, ¿ok? Luego pueden tener también soporte técnico directamente en nuestra oficina de Austin, Texas, ¿ok? Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Para más información o número de contacto, directamente en nuestra página web en agiusa.com, y realizamos seminarios, ¿ok? Anualmente, tanto en nuestra oficina de Madrid como en Austin, Texas, ¿ok? Para más información sobre nuestros 3 días de seminarios, pueden acceder directamente en el link que encontrarán a continuación. Por el momento, muchísimas gracias por atender nuestro webinar. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener, por favor, siéntanse libres de realizarla en este momento. Van a observar que al lado derecho de su pantalla, ¿ok? Dentro del menú, tienen una opción donde pueden realizar question, donde pueden realizar las preguntas, o pueden levantar la mano. Tienen una opción también donde pueden levantar la mano, y si quieren realizar su pregunta verbalmente, yo puedo darle apertura al micrófono de tal manera que puedan realizarla, si quieren hacerla de manera oral, verbal, o pueden escribir sus preguntas en questions, y con todo gusto se estaré respondiéndosela en estos momentos. Bien, no veo por los momentos, aparentemente no hay ninguna mano levantada. Y en la sección de preguntas en cuestión, bueno, aparentemente ha quedado todo muy claro, no tenemos ninguna pregunta de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por su atención, esperamos tenerlos en el siguiente webinar, el cual será la semana que viene, ¿ok? De nuestro Air Imager 2D. Una pregunta, aparentemente, el señor Gerardo tiene una pregunta, un momento. Muy buenas tardes, señor Gerardo, por favor, siéntase libre de realizar su pregunta. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenos días, perdón. Ahora aquí en México. No se preocupe. Una pregunta. Nosotros tenemos el programa 1D con el Ministin Sí. y queremos también tener la oportunidad de combinar capas, como ahorita lo estaba mostrando. Para comprar el equipo, para comprar el software, ¿tenemos que instalar un software o simplemente con el código que usted nos envía se activa? Pues usted se refiere para el ERI Mayor 2D, para hacer secciones en dos dimensiones a partir de múltiples sondeos eléctricos verticales. Correcto. Sí, simplemente es comprar la licencia del ERI Mayor 2D. Para ello no hay ningún envío, el único envío que hay es un código, el código de activación, y con ese código de activación que usted puede colocar directamente en el software, en el ERI Mayor 1D, aquí en ayuda, actualizar, coloca el código y ya estaría listo, ya estaría habilitado dentro de la llave que usted tiene el RI Mayor 2D. Lo mismo si más adelante quiere hacer un estudio en 3 dimensiones y quiere actualizarlo para el 3D, es exactamente igual. En ese caso, vuelve a entrar otra vez en ayuda, introduce el código que le enviaríamos para el RI Mayor 3D, y tendría, por ejemplo, un DAI 2D 3D activado en la misma llave, en el mismo dongle. Correcto, ingeniero. Ya me pondría de acuerdo con ustedes para checar el pago. Cómo no, muchísimas gracias, con todo gusto. De todas maneras, mi correo electrónico es eduardo@agiusa.com. Es muy sencillo el correo, es mi nombre, eduardo@agiusa.com, y puede contactarme directamente por ahí. Sí, muchas gracias, ingeniero. A usted, muy amable. Otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta que quiera realizar, señor Gerardo? ¿Tiene alguna otra pregunta, señor Gerardo? Sí, sí, bueno, ¿escucha? Sí, sí, le escucho Sí, perfectamente. otra pregunta. Con el Ministin, nosotros podemos hacer las gráficas, perdón, hacer las combinaciones en 2D. Sí, usted puede hacer, por ejemplo, un sondeo eléctrico vertical, luego ese sondeo eléctrico vertical puede desplazarlo linealmente, volver a realizar otro sondeo eléctrico vertical, y cada uno de ellos quedan guardados bueno, en el Ministic en este caso quedan todos los datos guardados de forma correlativa.
pero usted puede saber cuáles datos corresponden a cada uno de los sondeos eléctricos verticales y separarlos en archivos diferentes. ¿Y Una vez el que 3D, eso, disculpe, ingeniero? el 3D puede hacer varios sondeos eléctricos verticales y crear una malla. Usted puede crear una malla a partir de varios sondeos eléctricos verticales. Entonces, ¿cómo haría? Por ejemplo, usted puede crear una línea 2D a partir de múltiples sondeos eléctricos verticales. Luego hacer una línea paralela a esa línea con otros múltiples sondeos eléctricos verticales y generar otra línea en 2 dimensiones. De tal manera que usted estaría creando múltiples líneas paralelas, ¿ok? En 2 dimensiones, pero a partir de sondeos eléctricos verticales. Una vez que estas líneas paralelas 2D han sido creadas, estas líneas paralelas 2D pueden ser cargadas en el Area Imager 3D y generar un cubo, generar un modelo en 3 dimensiones de la distribución de los valores de resistividad en el subsuelo. Sí. Entonces, ingeniero, otra pregunta. Como nosotros realizamos sondeos, así tipo Maya que usted me comenta, entonces nos convendría mejor comprar nosotros el equipo, perdón, el software en 3D. En este caso sería el 2D y el 3D porque tiene que crear primero las líneas paralelas, las líneas en 2 dimensiones, y una vez que estas líneas en 2 dimensiones han sido creadas, entonces usted puede combinarlas en el Area Imager 3D para generar el 3D. Pero necesita Ah, el ok. 2D para poder generar Para las procesarlo. secciones, claro, y poder generar las secciones en 2 dimensiones y luego combinar estas secciones en 2D en el Area Imager 3D. Sí, una pregunta. ¿Y el costo del software del 2 y del 3D se compraría en un solo pago, me imagino, ¿verdad? Más o Sí, menos en qué monto estamos hablando. no tengo el dato ahorita a la mano, sin embargo, con todo gusto, si me envía un correo electrónico, puedo enviarle la información ya precisa de cuánto sería el costo del software del 2D y del 3D o ambos combinados. Correcto, correcto. Muchas ¿Alguna otra gracias, pregunta? ingeniero. No, 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 para siempre a la orden. No, sería todo por mi parte. Vale. Muchísimas gracias, señor Gerardo. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Oscar, ¿cómo no? Muy buenas tardes, señor Oscar. Hola, buenos días buenas tardes aquí desde México. Oye, ingeniero, tengo una pregunta. Bueno, estaba interesante el software, yo no lo había tenido la oportunidad de conocerlo, pero tengo la duda en función de cómo están haciendo sus inversiones. ¿Tienen ya, sobre qué base de algoritmo están trabajando o ese tipo de fundamento teórico? Porque yo trabajo con WinLink y he tenido algunas observaciones ahí con el OCAM, entonces me gustaría saber un poquito más técnicamente sobre qué inversiones hacen. Bien, el método de inversión es a través de mínimos cuadrados. Aquí sí Perfecto. entran en los ajustes, tiene el modelo inicial. Esta parte no había entrado porque esto ya es un poco más profundo, aquí tendremos que hablar de factor de amortiguación, factor de profundidad, ya es un poco más profundo. Esto podríamos hacerlo tal vez en otro webinar, entrar en lo que significa bien el factor de profundidad, ya que está asociado a la profundidad de investigación, ¿ok? Teóricamente, y porque el factor de amortiguación puede ser 10, 100 o cambiarlo, va a depender también de la cantidad de ruido de los datos, ¿ok? Al igual Claro. que el número de iteraciones, etcétera. Pero lo que se utiliza es amortiguación por mínimos cuadrados. También para el 2D y de la misma No, manera para el 3D. no, no, no. Ya en el 2D y 3D es diferente. En el 2D y 3D ya tenemos elementos finitos, diferencias finitas, inversión suave, robusta. Ya ahí el espectro, el abanico se abre, porque ya ahí estamos hablando de matrices de sensibilidad. Ya la matemática es muchísimo más compleja para el 2D y 3D. Exacto, tenía esa duda. Ok, Sí. bueno, pues más adelante le estaré escribiendo un correcto para poner un par de datos ahí de técnicos, pero pues me pareció interesante el software y la otra de mis preguntas era la misma que comentó el señor Gerardo sobre el costo. Entonces le estaría escribiendo un correo por ahí para estar en contacto, ¿no? Cómo no, muchas gracias. Claro que sí, señor Oscar. Cualquier duda, por A ti, favor, hasta luego. con todo gusto puede contactarme. Muchas gracias. Señor César, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Cuénteme, ¿cómo podemos ayudarle? Bueno, tengo dos preguntas. Sí. Eh, una es, si yo quiero combinar los sondeos para los sondeos eléctricos verticales para obtener una en 2D, ¿cuál sería el espaciamiento mínimo entre líneas? Entre líneas, o sea, ¿se refiere entre líneas 2D o entre sondeos? No, entre sondeos, entre líneas de sondeos. Claro.
Ahí mientras más ajustado el centro, o sea, mientras más pegado estén los sondeos, por supuesto que mejor. Lo que pasa es que sería Mayor un trabajo precisión, me imagino. muy Obvio. laborioso. Sí, Entonces, va a depender del tamaño del área, de la dimensión en la cual usted se esté moviendo, pero pueden ser 25, 50 metros o 100 metros. Realmente va a depender de la longitud realmente del área que la cual usted quiera prospectar, del tamaño de la línea en la cual quiera usted obtener una sección y de la resolución, por supuesto, porque claro, el software lo que va a hacer básicamente es una interpolación entre los valores, las anomalías encontradas en una dimensión con otra dimensión y básicamente lo que va a interpolar lo que hay entre sondeos eléctricos, ¿ok? De manera que para poder obtener una mejor resolución, por supuesto que mientras más pegados estén entre sí los sondeos eléctricos verticales, mejor será la resolución. Entonces, ahí ya juega un poco el papel la logística de campo, tiempo, costos y resolución deseada. claro. Sí, entiendo. Y la otra, en el caso nuestro, si ya tenemos el software, el 2D, hay que pedir nuevamente la clave de actualización o cómo? Para actualizar al 3D se refiere, perdón, No, el 2D. Nosotros ya lo el, tenemos. pero no tienen el 1D. Sí, también. Ah, no, si tienen un D y 2D, entonces está perfecto. Pueden utilizar un D y 2D cuando ustedes lo deseen. Simplemente aquí en herramientas combina Ajá. los datos de campo, los sondeos eléctricos verticales, aquí va a combinarlos, ¿ok? Por ejemplo, voy a ir en abrir, supongamos que los sondeos eléctricos son diferentes, en este caso es el mismo, pero vamos a imaginar que son diferentes los sondeos eléctricos, ¿ok? Yo puedo combinar múltiples veces, tengo 3, 4 sondeos eléctricos verticales, y aquí el primer sondeo eléctrico vertical, mi primera posición va a ser 0, que es donde está mi primer centro de mi primer sondeo. Y luego lo que voy a poner es que tanto me estoy desplazando yo el centro de los sondeos eléctricos. Vamos a suponer que este está a 100 metros y que este otro está a 100 metros más en relación al primero, por tanto estaría a 200 metros. Una vez que esto ya yo lo he hecho, le doy en combinar, me genera ya mi sección combinada en 2D, ¿ok? La voy a guardar, voy a salvarla. Y en este caso, por ejemplo, voy a abrir aquí rápidamente ¿Tiene algún el, eh, ejemplo? el Imager 2D. Voy a utilizar este mismo simplemente para verlo un poco rápido. De todas maneras, esto lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Aquí ya lo daría yo en leer datos, igual que como hemos hecho, ¿ok? Con el 1D. Voy a ir a combinado. ¿Ok? Aquí está combinado 2D. Y aquí están todos mis sondeos, están mis diferentes sondeos eléctricos verticales. ¿Ok? Entonces tengo el primer sondeo eléctrico vertical, el segundo que está a 100 metros el centro del primero y el otro sondeo eléctrico vertical que está otro que está a 100 metros, 200 metros del primero o a 100 metros cada uno entre sí, ¿ok? Una vez que esto ha sido realizado, puedo realizar la inversión de los datos, ¿ok? Y aplicar los diferentes filtros. Aquí simplemente es el mismo arreglo, me aparecen ciertos artefactos, es el mismo sondeo eléctrico vertical, son los mismos datos con los cuales estoy trabajando. Pero luego aquí yo puedo pulir, puedo cambiar, puedo modificar, puedo ver el porcentaje de ruido, eliminar algunos datos que estén ruidosos, etcétera, etcétera. Y esto, vamos, por ejemplo, aquí había un par de datos que aparentemente no correlacionaban bien. Puedo cambiar todo lo que son mis niveles, mis diferentes anomalías, los valores de resistividad y obtener una sección en 2 dimensiones. ¿Okay? Pero esto es tema para el siguiente seminario de la semana que viene, pero básicamente ese sería el procedimiento. Combino los datos en una dimensión, ¿ok? En el software Imager 1D, luego vengo al software Imager 2D, leo estos datos combinados, en el caso suyo que ya tiene el Imager 2D, ¿ok? Una vez que ya tengo mis datos combinados, simplemente voy a invertir. Puedo también cambiar aquí todos los parámetros de inversión, pero como le comentaba a nuestro escucha anterior, nuestro oyente anterior, hay muchos en los parámetros de inversión aquí en 2 dimensiones es mucho realmente lo que hay que conversar y modificar, ¿ok? Ya es diferente en este caso el tema. Bueno, ahí Sí. está un señor que se llama Carlos, el operador, él lo está esperando. ¿Perdone? Lo que pasa es que lo escucho un poco como alejado. Es que se escucha. Ahora sí se escucha mejor. Sí. Sí, sí. Bueno, espero haberle podido responder la pregunta. De todas maneras, iremos un poco No, más está muy allá bien. Muchas gracias. la semana Muchas que viene gracias. en ello. No, muchísimas gracias a usted.
Eh, Perdone, señor César, ¿tiene otra pregunta? No, ¿qué fecha de la próxima semana sería? Sería el miércoles de la semana que viene. De todas formas, a finales de esta semana estarán recibiendo un correo electrónico, ok, nuevamente con la invitación, al igual que como se hizo para este webinar, con la invitación para el webinar del ERI Mayer 2D. Ah, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. No, a usted por su asistencia. Muchas gracias, señor César. Señor Gerardo, ¿tiene usted más preguntas? Soy Noel Jiménez. Oiga, primero lo felicito, ¿no? Y la pregunta que tengo es el arreglo, el AB, es importante manejarlo igual para combinarlos y trabajar en conjunto con 2 o 3 o más sondeos. ¿Cuánto Disculpe, lo varía que o pasa, cuánto nos afecta? em, disculpe, lo que pasa es que se escucha como con eco. ¿Podría por favor repetirme la pregunta que no escuché bien esta última parte? A ver, ¿sí me escucha ahí? Sí, sí, ahora sí, mucho mejor. Ok, oiga, mire, el arreglo en AB, la distancia, o sea, la línea, Sí. no varía, no interfiere o no hace ruido si lo hacemos perpendicular y en un sondeo o en otro, o sea, sí tiene que ver mucho el arreglo. Si usted mide en una dirección y luego quiere repetir, pero midiendo perpendicular a esto como si fuera en forma de cruz, ¿se refiere usted a esto a hacer Exactamente, como? Sí. es correcto, pero Eh, para combinarlos, para trabajar en 3D, ¿me afecta o me hace ruido o me provoca algún problema? no, en este caso tendría que trabajar con un promedio de los valores de la resistividad y trabajarlo como que fuera líneas paralelas. Por ejemplo, usted va a tener dos sets de datos, o sea, dos sondeos eléctricos verticales de un mismo punto. ¿Ok? Uno estaría perpendicular al otro. Usted puede hacer exactamente lo mismo a lo largo de toda una línea, también a generar una línea en dos dimensiones, pero cada punto de ese sondeo eléctrico vertical corresponde a dos sondeos hechos perpendiculares. Entonces, ¿cuál valor de resistividad voy a tomar? Puede tomar un promedio de los valores de resistividad dentro de estas dos, ya que quiere generar una sección en 2D y a partir de ahí quiere generar luego más adelante un modelo en 3 dimensiones. Entonces, usted podría crearlo a partir de un promedio de los valores de resistividad. ¿Qué sucede? Puede pasar que cuando yo tengo sondeos eléctricos verticales y estos sondeos eléctricos verticales son perpendiculares, pueden dar valores muy similares o muy diferentes. ¿Ok? Y eso va a depender justamente del tipo de litología que yo tengo. Si estoy en un modelo de capas planas, para lo cual el sondeo eléctrico vertical se asume que se debe realizar, un modelo relativamente de capas planas, sin topografía, relativamente homogéneo, yo no tengo cambios laterales importantes dentro de mis estratos, cambios laterales litológicos. De tal manera que si yo hago un sondeo eléctrico vertical en una dirección o en otra dirección, deberían ser relativamente similares, muy parecidos a los datos de resistividad. Pueden cambiar la resistencia de contacto, etcétera, que me puede variar un poco lo que es el valor de resistividad. Pero ¿qué pasa si yo estoy en un medio donde este medio tengo tectónicamente un medio fallado, puedo tener capas volcadas, capas verticales? No es lo mismo que yo mida en dirección del rumbo de una capa que mida perpendicular al rumbo de la capa. O sea, que yo coloque mi dirección de mi sondeo eléctrico vertical. Los valores me van a cambiar efectivamente en mi sección de resistividad final medida. Entonces ahí es un poco ya más complicado luego realizar una interpretación de datos en 2 o en 3 dimensiones, porque cuando combino estos dos diferentes tipos de arreglos, entonces por eso que le comentaba que tal vez tendría que trabajar con un promedio de los valores de resistividad, porque pueden ser muy diferentes los valores de resistividad si yo lo hago perpendicular al rumbo de una capa o lo hago paralelo al rumbo de la capa. Va a depender tectónicamente qué tengo de mi modelo geológico local. Si estoy en un modelo de capas planas, básicamente puedo hacerlo perfectamente, no hay ningún problema. De hecho, se va a dar cuenta que los valores de resistividad van a ser muy similares, ¿no? En capas planas relativamente homogéneos. Otro dato muy importante, si tengo topografía, no puedo hacer sondeos eléctricos verticales en topografías que sean muy abruptas, por ejemplo, más de un 5%. ¿Ok? Eso me puede generar anomalías, artefactos, o sea, valores de resistividad que no son realmente los valores reales de lo que tengo, sino un efecto geométrico producto de la topografía. Ok, esa era mi otra pregunta precisamente porque me ha tocado en que nos han pedido, nos han solicitado trabajos
en zonas complicadas hasta para accesar, para entrar a la topografía un poco abrupta y nos, ¿cómo se llama? E incluso apenas realizamos una investigación dentro de una caverna, en una cueva de calizas, nos metimos unos 400 metros en la cueva y nos pidieron que ahí investigáramos y también son cosas que se me quedaron en el alma para preguntarles, ¿no? Porque tenemos alguna variación cuando tengo mucha cavernosidad. No, realmente si usted está dentro de una caverna, inclusive puede colocar los electrodos en el techo de la caverna o en la pared, o donde usted desee. Si la caverna va en línea recta, o sea, eso es, básicamente es una galería, como si fuera un túnel, usted puede Sí, colocar los electrodos bien sea en el techo, en la pared o en el piso. Básicamente, en ese sentido no hay ningún inconveniente. El problema es como que si estuviera en superficie, ¿ok? Ese sería básicamente es el mismo caso. De hecho, puede hacer un estudio en 2 dimensiones. Si tuviera un cable multielectrodo, por ejemplo, nuestro Super Steam puede obtener una sección en 2D colocando los electrodos en el techo de la caverna por si quiere ver si tiene algún tipo de fracturamiento o filtraciones que vengan de la parte superior de la caverna justamente hacia adentro de la caverna y evaluar y medir eso, ¿ok? Puede hacerlo similar con un sondeo eléctrico vertical, pero sería un dato puntual en un D, colocando los electrodos en el techo de la caverna. Dependiendo de la profundidad de investigación que quiera usted ver, en este caso es sobre el techo de la caverna, puede reducir el tamaño del ave medio y hacer múltiples sondeos eléctricos verticales que le quepan todos dentro de la caverna y tratar de generar una sección en 2D para ver cambios laterales sobre el techo de la caverna que puedan indicar en algún momento algún tipo de filtraciones, fracturas o debilidad, bien sea en la roca que pueda ser causa de riesgo para las personas que están, o bueno, para los que básicamente se trataría el estudio. Ahora, si está en superficie y la topografía es muy abrupta, ahí sí es complicado hacer un sondeo eléctrico vertical, tendría que hacerlo a lo largo de la misma cota, de la misma curva de nivel. Tendrían que estar los electrodos. Lo que pasa es que ahí es difícil entonces mantener una linealidad en mi sondeo eléctrico vertical, si estoy trabajando básicamente en la misma cota. Pero lo ideal sería que se hicieran básicamente sobre la misma elevación, sobre la misma cota, la misma curva de nivel y no en topografías muy abruptas, porque tendría que hacer una corrección topográfica y básicamente los sondeos eléctricos verticales teóricamente no están hechos para ello, sino para trabajar en zonas planas. ok, sí, esa era una pregunta porque sí es común que nos pidan trabajos en zonas un poco montañosas o complicadas topográficamente y siempre habíamos pensado que el comportamiento de la energía no iba a ser lo mismo que tuviéramos en una zona plana, exactamente. Sí, eso es correcto. En ese caso podría ser, ya serían secciones en 2 dimensiones, pero ya medir en 2D, de que puede hacer un 2D manual también. Te puede crear un sondeo eléctrico, no un sondeo, una sección en 2D y tratar de medir estos puntos manualmente. Lo que pasa es que es extremadamente laborioso porque pueden tener a lo mejor 700, 800, 900 datos. Entonces, medir cada uno de esos datos de manera manual, cambiando la espaciación de los electrodos manualmente en una montaña es muy complicado. Entonces, ahí en ese caso es cuando se suelen realizar estudios en 2D automáticos, ¿ok? Tomografía eléctrica en 2 dimensiones, secciones en 2D, donde ahí sí se puede incorporar la topografía y de hecho es necesario y es obligatorio hacer una corrección topográfica. Ya usted está midiendo en 2D de una vez, tiene una sección en 2 dimensiones, de forma automática se corrige la topografía, en este caso, o sea, en este caso lo que hace es que se agrega la topografía al modelo de resistividad y se hace la inversión de los datos tomando en cuenta la topografía. Entonces ahí sí puede realizarlo usted perfectamente sin ningún inconveniente, pero en secciones en 2 dimensiones o un estudio Ok, en 3D. y la última, de Sí, acuerdo, la última pregunta. eh, yo sé que influye mucho la litología para el comportamiento de la energía en el subsuelo y me refiero específicamente a si abro si de mi centro a A o de mi centro a B son 100 metros, estoy investigando 100 metros de profundidad. no, usualmente lo que para, por ejemplo, un sondeo tipo Schlumberger, que es el más común, el más utilizado, sería un tercio del ave medios. Pudiera Un llegar a tercio. ser, sí, un tercio de AB medio o un sexto de AB. En ocasiones pudiera llegar a ser un quinto de AB. Va a depender de la litología, de las Puede ser características locales del sitio. Un quinto de AB o un sexto de AB,
Yo lo que podría ser, lo que normalmente más se maneja, lo que más se habla, como se habla en términos de AB medios, pudiera utilizar, por ejemplo, un tercio de AB medios, ¿ok? Esa sería una muy buena aproximación, de tal manera de que realmente pueda llegar a alcanzar su objetivo, ¿ok? Es usual y es común y también he visto muchas ocasiones que se suele utilizar el mismo AB medio, pero esto no es cierto, ¿ok? Normalmente se suele utilizar el AB medio como la profundidad de investigación, que en algún momento dado, de acuerdo a las características locales de ese sitio, haya podido coincidir, es diferente. Pero usualmente está en el torno de un tercio de AB medios. Yo le recomendaría que planifique su estudio en base a un tercio de AB medios para que pueda realmente llegar al objetivo que desea. Ok, de acuerdo. Bueno, pues ya estamos un poquito más claros. Si quiero investigar, por ejemplo, con el Ministín a 180 metros de profundidad, entonces sí lo puedo lograr con el Ministín o estoy en el límite. Estaría en el límite del instrumento, sí podría hacerlo y lo fundamental ahí van a ser la resistencia de contacto. Si usted logra bajar la resistencia de contacto, puede estar inferiores a 1000 ohmios, ¿ok? Menores a 2000 ohmios ya sería, yo creo que para esa profundidad un poco lo máximo, pero si puede estar en el rango de 2000 ohmios o menos de 1000 ohmios, mucho mejor, sí podría alcanzar esa profundidad de investigación, porque en este caso la resistencia de contacto muy altas van a hacer que usted inyecte una cantidad de corriente muy pequeña y por tanto entonces las señales van a ser muy débiles. Entonces para aperturas de AB muy grandes, posiblemente alcanzar esos 180 metros un poco más sería complicado. Ok, muchísimas gracias por la respuesta. No, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Muy amable, señor Gerardo. Ok, ¿alguna otra pregunta, señor César? Buenas tardes, señor César. ¿Tiene alguna otra pregunta, por favor? No, gracias. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Ok. Bien, bueno, si no tenemos más preguntas, simplemente es agradecerles vuestra presencia en este webinar e invitarlos para el próximo webinar. Pronto estarán recibiendo un correo electrónico, ok, con la siguiente invitación al siguiente webinar. Y aquí tengo, por favor, una pregunta, ok. Aparentemente el señor Cristian. Señor Cristian, no. Sí, señor Cristian, ¿tiene usted alguna pregunta? Hola, sí, ¿sí me escuchas? Perdón. Sí, sí, perfectamente, gracias. Hola, mira, es que tengo una pregunta. Bueno, yo antes de utilizar tu programa, Sí, yo interpretaba con un programa que se llama Interprex, no sé si lo conozcas. sí, Y antes de utilizar ese programa, yo utilizaba el filtro de O'Neill. ok. Bueno, yo investigando un poco en la carrera acerca del filtro, bueno, pues investigué que se basaba en distancias logarítmicas equidistantes, cosas por el estilo. Y aparte de eso, yo interpretaba con las curvas de Orellana, Sí, por el método del perfectamente. punto auxiliar. Sí. Y bueno, al hacer yo mi interpretación por el método del punto auxiliar en las curvas de Orellana y al utilizar tu programa me salen a veces resultados muy contrastantes. Y entonces, pues, no sé, tenía esa duda. ¿Qué tan certera es la información obtenida con el programa? Entiendo que tienes un método de inversión por mínimos cuadrados. Sí, correcto. Y En este pues, caso, el ajá, programa, la ventaja del software, porque el problema de las curvas, que son las que se utilizaban anteriormente, las curvas maestras, etcétera, sí, usted tiene un cierto modelo, ¿ok? Y un valor de profundidades, ¿ok? Pero lo interesante del software es que usted pueda conocer la geología local del sitio, porque usted puede ajustar, el software le permite a usted modelar dependiendo del número de capas, inclusive cambiar la profundidad de investigación, porque la respuesta no es una respuesta única, posiblemente puede ser que la respuesta correcta sea la de su curva o no. sí, Eso lo va a indicar básicamente si usted tiene o tiene conocimiento del modelo. La ventaja del software es que usted puede ajustar su resultado final de distribución de resistividad de su modelo de capa de resistividad al modelo geológico local. Con las curvas es mucho más complicado realmente poder hacer este ajuste de esta manera tan precisa. Entonces, puede que contraste en muchas ocasiones porque va a depender, como le comentaba, hay infinitas respuestas, hay sí, infinitos resultados para un mismo set de datos de un sondeo eléctrico vertical. ¿Cuál es el correcto? El que mejor se ajusta al teórico local si lo conozco. sí. Es difícil saber cuál está equivocado o cuál está correcto. Ok, sí, porque bueno, te comento, yo a veces he utilizado tu programa y vuelvo a hacerlo con las curvas y sí me salen resultados un poquito contrastantes.
Y es que a veces Claro, cuando yo trato de construir una sección geoeléctrica con varios sondeos, con los resultados por separado por sondeo, yo he tenido un poquito de mejores resultados haciéndolo con las curvas, ya que pues el modelo de capas se parece un poquito más, ya que cuando yo utilizo el programa me sale un modelo más variado, con más capas, y pues a veces se me complica un poquito correlacionar el número de capas entre sí. claro. Igualmente las capas, usted recuerde, por favor, las puede ajustar aquí. Usted por modelo inicial puede ajustar el número de capas al número de capas que usted realmente considera que realmente están. Yo, por ejemplo, abro esta serie de datos. Si yo le doy aquí invertir, me va a mostrar, por ejemplo, aquí voy a resetear acá, que tengo ya este otro programa abierto. Acá. Voy a abrir el software, el ERI mayor, aquí el 1D, y voy a abrir, por ejemplo, un set de datos. Ok. Aquí me muestra por defecto 12 capas, y si yo hago la inversión, me va a mostrar si la inversión me ajusta bien a 12 capas, pero realmente esto no es cierto. ¿Ok? Sí. Aquí yo no tengo 12 capas. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Interpretar a partir de mi curva, ¿ok? De resistividad aparente obtenida en campo. Yo pudiera tener una, realmente dos, tres capas, máximo cuatro, realmente no más de ahí. Entonces, yo puedo combinar las capas aquí, puedo reducir las capas de manera manual, por ejemplo, combinarlo a tres capas, ¿ok? Y luego repetir la inversión de los datos, perdón, ¿ok? Ya va. Aquí tengo un conflicto aquí cuando hice el modelo, ¿ok? ¿Ok? Acá, aquí puedo combinar, Sí, serían 4 capas, ¿no? sí, cuatro capas, por ejemplo. Vamos a ponerlo en cuatro capas, ¿ok? Y algo está sucediendo aquí con el modelo porque lo hice anteriormente. A ver qué puede estar aquí pasando con el software. ¿Ok? Voy a leer el set de datos nuevamente, ¿ok? Ok. Vamos a ver, por ejemplo, estos datos, ¿ok? Donde aquí yo pudiera tener tal vez una, dos, tres, igual, unas cuatro capas. Ok, aquí me muestran 12. Vamos a Sí. reducirlas 5 a 4 capas y realizar nuevamente la inversión. Por algún motivo no me está mostrando la curva. Algo estoy sucediendo acá. A ver, estos datos son... Ok. Ok, por Aquí. ejemplo, aquí me muestra un modelo de tres capas, ¿ok? Sin embargo, Ok. pudiera hacerlo más lógico unas cuatro capas. Tal vez yo No, pueda vale. llegar y modificarlo. De tal manera que usted puede aquí sí, puede, ok, combinar las capas, ok, aumentar el número de capas que mejor puedan ajustarse tal vez al modelo y él igual lo va ajustando y lo va modelando. ¿Cuál es el correcto? El que se adapte mejor, por supuesto, a la geología local. Claro, si hace de una a la inversión, el programa va a utilizar los parámetros que trae por defecto. Y por defecto tiene un modelo de 12 capas. Entonces, por supuesto, no le va en ese sentido a correlacionar. Ok, vale, pues. Tengo otra pregunta. Sí, Bueno, nosotros contamos con un Super Stink R8 ok. y yo me he dado cuenta que cuando levantamos sondeos ya un poquito más largos, los datos ya no son tan confiables al final. No sé qué distancia me pudieras recomendar tú como máximo. Cuando, Nosotros cuando, levantamos con el Boost Mode, con 2 pilas, sí, y pues no sé, no, es que a veces me he dado cuenta que al final los datos ya no son tan certeros. ¿cuánto es al final? O sea, normalmente uno se da cuenta que los datos no van bien cuando voy dibujando mi curva en campo, me empiezan a salir como Ajá, todos cuando empiezan a salteados. perder tendencia. Es Pues yo me he correcto. dado cuenta, abrí por ejemplo unos sondeos hasta 250 metros y después de De AB 200, medios. ajá, sí, de AB medio. Y yo después de 200 como que empecé a notar que ya empezaba a fallar un poquito. Y En no este sé, caso, la corriente ajá, inyectada era 2 amperes, ¿no? Tenía la máxima cantidad de corriente, 400 voltios. tenía 1,5, sí. Igual puede colocarlo un poco, igual inyectar más de un amper va a ser difícil en ese suelo. Pero lo que podría estar sucediendo es que las resistencias de contacto estaban muy altas. Entonces, al tener resistencias de contacto muy altas, puede llegar a tener resistencias de contacto de decenas de miles de ohmios. Eso hace, por supuesto, que cuando usted vaya a inyectar corriente, va a inyectar apenas unos pocos miliamperes de corriente. Sí, Entonces, también claro, por para... ejemplo, en ese sentido, yo decidí disminuir un poquito la corriente inyectada porque una vez nosotros estamos haciendo un estudio sobre calizas y se quemó el equipo porque inyectamos con los 2 amperes. Pero ahí
serían dentro de las primeras medidas, habría saturado demasiado tal vez la señal, espaciados muy pequeños. A 2 metros. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Las calizas igual son de resistividad muy altas, eso realmente no Sí. debió haber sucedido, ¿no? Habría que ver un poco qué fue lo que sucedió más allá. Normalmente las pilas, lo ideal no es colocarlas en el piso y no conectar el equipo directamente a ningún auto, ¿no? Sí, se tienen que aislar después de... Sí, correcto. Lo ideal es que, claro, con espaciados muy pequeños, si tiene espaciamientos muy pequeños, se puede bajar tanto la corriente como el voltaje para evitar saturación de la señal en superficie. Esto normalmente puede suceder cuando estoy en un medio muy conductor. Me extraña un poco que haya pasado en el caso de las calizas, porque es todo lo contrario, es muy Ok, resistivo. entonces lo recomendable es siempre inyectar los 2 amperes en un Sí, al medio que se principio, permite. sí, inclusive al principio cuando usted puede estar en los espaciados más pequeños de AB medio, que está dentro de las primeras medidas, puede trabajar hasta con 500 miliamperes. Si quiere evitar inclusive saturación de la señal, dependiendo del Ajá. medio en el que mida. Luego a medida que ya va teniendo aperturas ya de AB medio bastante más grandes por ser mismo logarítmico, ya ahí puede expandirlo a 1 ampero hasta mucho más. Aquí lo importante luego va a ser que baje la resistencia de contacto. Puede utilizar agua salobre, agua solo o utilizar bentonita con agua. O sea, donde Ok. vaya a colocar la estaca, puede abrir un pequeño hoyo, rellenar ese hoyo con una mezcla de bentonita con agua para bajar la resistencia de contacto a pocos ohmios, de manera que puede inyectar la suficiente cantidad de corriente. Le Entonces, comento ok. esto Ujú. porque, por ejemplo, en nuestra página web, y tengo otros muchísimos ejemplos, inclusive de casos de geotermia, si usted entra aquí en caso de estudio, esto es un sondeo eléctrico vertical, ¿ok? Donde en este sondeo eléctrico vertical la profundidad alcanzada es de prácticamente casi 1 kilómetro de profundidad. O sea, estamos hablando de un ave medio de casi 3.000 metros. ¿Y lo Y la levantaron con el Super curva, Stink? hecho solo con el Super Steam, con el Super Steam R1. Ok. De manera, claro, depende del medio, de las características locales, pero fundamentalmente la resistencia de contacto. Pero tenemos otros muchos estudios hechos para geotermia a esas mismas profundidades, Ok. 600 metros, 800 y más. Por ejemplo, también nosotros contamos con el Power Supply. Sería Perfecto, mejor que recomendable, las baterías. sí, es recomendable el Power Supply que las baterías, en este caso de los sondeos. Sí, sí, lo puede utilizar mejor que la batería. El Power Supply mantiene un voltaje constante. La batería, ¿qué ocurre? Las baterías, a menos que sean baterías, por ejemplo, marinas de ciclo profundo, que son las que yo le recomendaría, si las baterías no están en buen estado, pueden inclusive también dañar el equipo, porque el equipo va a estar intentando sacar una máxima potencia de una batería que no tiene capacidad. Entonces, Ok, a lo entonces lo largo, recomendable es utilizar el Power Supply. el Power Supply, si lo puede utilizar, se lo recomiendo notablemente. Inclusive al acabarse el combustible del generador, es solo echarle más combustible, encender el equipo y continuar donde quedó. Ok, vale pues. Ok, entonces no tendría por qué ser un limitante el AVE sobre 2 en los No, no, sondeos no, con el no, Super no, Sync. no, para nada, para nada, para nada. Ok, vale, pues sí, tenía esa duda desde esa vez que me ocurrió eso. Ok, bueno, pues entonces yo, bueno, considero que sí sería muy importante si pudieras realizar otro webinar en el que expliques un poquito más acerca del factor de amortiguamiento, del factor de profundidad. Sí, cómo no. De todas maneras, vamos a hablar un poco también de ello en el siguiente webinar del ERI Mayer 2D, porque en los parámetros de inversión, ahí hay Sí, mucho que ahí se hablar, toca. ahí se toca bastante, correcto. Sí, ok, vale, pues me agrada mucho. Muchas gracias. A usted, muy amable. No tenemos más preguntas. Bueno, ha sido un gusto haber compartido este webinar con ustedes el día de hoy. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Espero contar nuevamente con su presencia. Vamos a tratar sobre el ERI Mayer 2D y la siguiente semana sobre el ERI Mayer 3D, ¿ok? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Este webinar está siendo grabado, de manera que pronto también igual van a poder acceder al link, se lo estaremos enviando por correo electrónico, en el cual podrán ver el webinar las veces que ustedes deseen, ¿ok? El video del webinar que está siendo grabado. Muchísimas gracias por su atención y participación y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.